Salud y todas las noticias que a ello respectan con mi compañera Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Bueno, este sábado es el Día Mundial contra el Cáncer y ¿qué sabemos del origen de esta enfermedad? Sí, vamos a hacer un repaso desde los orígenes de esta enfermedad hasta hoy en día y para eso empezamos con el primer caso de cáncer de la historia. Se descubrió en el pie izquierdo, en el hueso de un pie izquierdo de un homínido, se descubrió en 2016, que vivió entre hace 1,8 y 1,6 millones de años. ¿Cómo se pudo saber? Porque este hueso tenía osteosarcoma, que es un cáncer agresivo de los huesos que deforma este hueso, y eso se pudo ver entonces, se pudo hacer el diagnóstico gracias a las técnicas avanzadas que ya existían en 2016. Es muy interesante ver esto porque desafiaba un poco la idea del cáncer como una enfermedad únicamente moderna. La verdad es que ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Lo que ha sucedido es que con el envejecimiento de la población o con cambios en los hábitos alimenticios o de exposición a riesgos haya sido cada vez más prevalente. Pero gracias a esto vemos que hace ya millones de años el cáncer estaba entre nosotros. Claro, pero la exposición cada vez es mayor. Ahora, ¿cuál es la primera referencia escrita que tenemos de esta enfermedad? Sí, adelantamos un poco en el tiempo, vamos a 2600 a.C. en un papiro escrito por el egipto Imhotep. Se llama el papiro de Edwin Smith y habla de una masa, es el que ven aquí detrás, se habla de una masa en el seno que se resiste a cualquier tipo de terapia y habla de hecho de que a veces lo intentaban extirpar si podían hacerlo. Posteriormente, el griego Hipócrates, 400 a.C., fue quien le dio el origen de la palabra cáncer, porque lo veía como si fuera un cangrejo, por eso se confunde también a veces con esto. Carquinos en griego significa cangrejo, y pues como lo veía en la metástasis, eso fue lo que le dio el origen a la palabra. De hecho, lo atribuía a una enfermedad, atribuía a la enfermedad a un desequilibrio de los fluidos del cuerpo, algo que claramente hoy en día vemos que no es así. Pero si damos un salto adelante en la historia, hay un manuscrito muy interesante del siglo X, escrito por Ibn Sina, que se conoce como Avicena en el mundo occidental, en el imperio persa, donde describía, por ejemplo, un cáncer de seno de una paciente que se había curado por cirugía y que luego el otro seno también desarrolló cáncer. Entonces es la primera descripción escrita que tenemos, por ejemplo, de una metástasis. Sin embargo, la comprensión de los procesos fisiológicos que llevan al cáncer todavía estaban muy lejos. Todo lo que sabemos hoy lo debemos a años y años de investigación. Usted nos lo está mostrando cómo se determinaron además, Mar, las causas del cáncer. Pues mira, en el siglo XVII se llegó a pensar que era contagioso, porque afectaba a varias personas de una misma familia, algo que en realidad hoy en día nos habla de las causas genéticas, ¿no?, del cáncer. Pero es luego ya en el siglo XVIII, XIX que se ponen los tumores debajo de un microscopio por primera vez y se empiezan a comprender cómo funcionan estos mecanismos de reproducción descontrolada celular, que es al final el origen del cáncer. Luego además empiezan a entender ya las causas, por ejemplo, con la exposición de los trabajadores al carbón o al hollín de las chimeneas, se empieza a entender que este humo también está asociado con la aparición del cáncer. Esto luego se relaciona con el tabaco, que es uno de los principales causantes de cáncer todavía hoy en día, y se empiezan a aislar también algunos de los virus, como el virus del papiloma humano, que también sabemos que provocan el cáncer. Entonces tenemos que saltar hasta el siglo XX para entender cómo es que se despierta esta enfermedad. Y ya después empieza a llegar la innovación en el tema de los tratamientos con la enfermedad. Sí, los tratamientos son múltiples, ¿no? Desde la cirugía, que vemos que se practicaba desde hace centenares de años, pero nos vamos a centrar en la historia de la quimioterapia, que es uno de los tratamientos que más revolucionó la supervivencia al cáncer en el siglo XX. Y para hacer eso tenemos que ir a 1943, en Bari, Italia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardearon esta población italiana y allí en el puerto había barcos con toneladas de gas mostaza. Eran cargamentos secretos que al bombardearse la ciudad se hundieron los barcos y hizo que toda la población quedara expuesta a este agente químico que se usó sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, científicos de Estados Unidos fueron a ver cuál había sido las consecuencias de esta exposición al gas mostaza de todo su pueblo y descubrieron en autopsias y en investigación de los supervivientes que tenían conteos extremadamente bajos de glóbulos blancos. Y ahí surgió la idea. Los glóbulos blancos se reproducen extrañamente rápido, muy parecido a veces a cómo se reproducen las células cancerígenas,
cancerígenas, vieron que si el gas mostaza había parado la reproducción de estas células, quizás podían hacer lo mismo para frenar el avance del cáncer y de los tumores. Y así fue gracias a un terrible error y a un terrible accidente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cómo se empezó a descubrir que estos agentes químicos podían tener influencia en cómo combatimos el cáncer y cómo se reproduce. Conocimiento que es un tesoro y que lo sigue siendo hasta el presente. ¿Cuáles son los últimos avances contra el cáncer? Pues cada año hay nuevos avances que, como decía, se construyen sobre décadas y milenios incluso de investigación, ¿no? Por ejemplo, los avances en vacunas de ARN mensajero que se usaron contra el COVID y que tienen muy buenos pronósticos contra el cáncer, las biopsias líquidas, nuevas formas de diagnósticos que hacen que todo esto cada vez sea una enfermedad con más supervivencia. Afecta a muchos millones de personas, pero cada vez se sobrevive más. Vamos simplemente a destacar uno, el nuevo fármaco que se generó en 2022, se llamaba Omomic, y es un fármaco desarrollado por el Instituto de Oncología Vall d'Hebron de Barcelona. Para que se reproduzcan las células se necesitan que la proteína MIC y la MAX se junten, lleguen al ADN y así se reproducen las células cancerígenas. Sin embargo, con este fármaco se evitaba que estas dos proteínas se junten y se llegó a frenar la metástasis en muchísimos cánceres. Dio muy buenos resultados en animales y este mismo año 2023 van a empezar las pruebas en humanos. Yo diría que esto es una invitación a reconocer y a valorar los avances de la ciencia que protegen nuestras vidas. Así es, y también todo este tiempo que se le dedica y este esfuerzo de tantas gentes. Pues que sea un homenaje y gracias a usted, Mar. Gracias, Ángela.